Mi nombre es Antonio Delgado, tengo 58 años y vivo en el barrio San Pedro, en la ciudad de Guadalajara, México. Llevo más de 30 años como fontanero. He arreglado goteras en casas, escuelas, restaurantes, y también en muchas iglesias. Siempre he sido discreto en mi trabajo, respetuoso con los espacios y las personas. Hasta ese día, recibí una llamada urgente. Había un problema grave en el lateral de la iglesia principal, una tubería rota, nada fuera de lo normal, o al menos, eso pensé. Tomé mis herramientas, entré por una puerta lateral y empecé el trabajo, pero algo me llamó la atención en esa pared. Estaba agrietada, y parecía hueca. Al golpear con más fuerza, me di cuenta de que había algo oculto detrás, un sonido diferente, un espacio oculto, y entonces todo cambió. Lo que encontré detrás de la pared agrietada, todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. Comenta tu ciudad y país para que sepa hasta dónde llega mi voz. Deja un me gusta y suscríbete al canal. Desde pequeño, siempre admiré esa iglesia. Era uno de los edificios más antiguos de nuestro barrio, y también uno de los más hermosos. Su imponente fachada, con piedras desgastadas por el tiempo, las altas columnas, los coloridos vitrales, todo allí transmitía una sensación de respeto, de tradición, de algo sagrado. Decían que fue construida alrededor de 1890, e incluso después de tantas décadas, el edificio permanecía casi intacto. Era como si el tiempo hubiera olvidado ese lugar, o tal vez hubiera decidido salvarlo. Mi madre solía llevarme allí los domingos cuando era niña. Recuerdo el olor a madera vieja, el sonido del órgano resonando en las paredes y la voz profunda del pastor que dirigía los servicios. Incluso de mayor, incluso sin ir a menudo, siempre pasaba por allí con cierto cariño. Siempre que veía alguna renovación, me detenía a mirar, a admirar. Era uno de esos lugares que guardaban historia y exigían respeto. Por eso, cuando me llamaron para arreglar una fuga, me sentí honrado. Había hecho pequeños trabajos en iglesias antes, pero nada tan urgente. Lo que me dijeron por teléfono fue simple: hay una fuga en la tubería del lado derecho. Necesitamos a alguien discreto y rápido. Y siempre he sido así, discreto. Siempre he respetado el espacio ajeno, sobre todo si era sagrado. Llegué a la iglesia sobre las 3 de la tarde. El cielo estaba nublado y amenazaba lluvia, lo que hacía que todo se tranquilizara aún más. Entré por una puerta lateral, como me habían indicado, y fui directo al ala designada. Era una parte del templo a la que, incluso durante los servicios, los fieles no solían acceder. Pasillos estrechos, ventanas pequeñas, olor a humedad. Se notaba que esa ala no se usaba con frecuencia. Mientras caminaba, me fijé en los detalles, los viejos cuadros en las paredes, algunos con marcos dañados, otros con imágenes descoloridas por el tiempo. Muchos mostraban a antiguos líderes de la congregación, hombres serios, siempre con trajes oscuros, mirando directamente a la cámara. Eso ya me inquietaba un poco. Había algo en sus ojos que parecía penetrarte. Pero continué. No me correspondía cuestionar. Mi trabajo era sencillo: encontrar la tubería dañada y solucionar el problema. Me detuve frente a la pared indicada en la llamada. Había humedad visible en el rodapié. Lo toqué y noté que la pared estaba hueca en algunos puntos. Me golpeé los nudillos. Y sí, definitivamente, había algo extraño. Un sonido diferente, como si hubiera un espacio vacío dentro. Pero lo que más me llamó la atención fue una grieta vertical, casi imperceptible, que recorría la esquina de la pared como una cicatriz. Decidí empezar el trabajo ahí mismo. Dejé mis herramientas en el suelo, apagué el celular para que no me interrumpieran y comencé a trabajar. Retiré con cuidado el yeso de la zona agrietada y, poco a poco, descubrí algo incomprensible: un hueco, como si esa pared no fuera realmente una pared, sino una entrada cubierta, un disfraz. Por un momento, dudé. No era raro en los edificios antiguos tener pasadizos ocultos, corredores de mantenimiento, estructuras abandonadas. Pero estábamos en una iglesia, un templo, un lugar donde, supuestamente, todo es claro,
transparente, visible. Aún así, la curiosidad me venció. Aparté un trozo de yeso más grande, y fue entonces cuando me di cuenta, había una puerta allí atrás. Una puerta vieja, de madera oscura, sin tirador, como si hubiera sido hecha para permanecer cerrada para siempre. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré a mi alrededor. Nadie. El pasillo estaba vacío. El silencio era absoluto. Me incliné, pegué la oreja a la madera. Nada, ni un sonido. Al parecer, no había nadie al otro lado, pero algo en esa puerta me llamaba. Era como si me dijera, abre. Y yo, tonto o no, obedecí. Usé el destornillador como palanca, y, con esfuerzo, logré mover la estructura. Se dio con un chasquido seco, revelando un pequeño hueco oscuro. La luz del pasillo no era suficiente para iluminar el interior, así que saqué la linterna de mi caja y la apunté hacia adentro. Lo que vi fue solo el principio. Un pasillo estrecho, con paredes de piedra húmedas, se extendía hacia el interior del edificio. El suelo de madera crujió bajo mis pasos, y el aire interior era más frío, más denso, como si ese espacio estuviera aislado del resto del mundo. Era imposible imaginar que, tras esa pared, hubiera algo tan antiguo, tan oculto. Seguí caminando lentamente, sintiendo la linterna temblar levemente en mi mano. El pasillo parecía interminable. Por mucho que caminara, la oscuridad parecía seguirme. Pero, unos metros después, noté algo extraño: símbolos tallados en las piedras, marcas circulares, inscripciones en un idioma que desconocía, y lo más extraño, velas apagadas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Miré al suelo, huellas, polvo removido, marcas recientes. Esta no era una zona abandonada, alguien pasaba por allí. Con frecuencia, mi instinto me decía que regresara, que olvidara todo aquello, cerrara la puerta y continuara con mi trabajo como si nada hubiera pasado. Pero había algo más fuerte que el miedo y la necesidad de comprender. La sensación de que, tras esas paredes, algo se escondía, y que, por casualidad, o por providencia, me habían puesto allí para descubrirlo. Era jueves por la noche. Estaba terminando mi jornada, como siempre. Tenía las herramientas guardadas, la ropa de trabajo colgada, un café en la mano y el cuerpo cansado después de 3 llamadas durante la tarde. Mi plan era simple: ducharme, comer algo ligero y acostarme temprano. Pero sonó el teléfono. Número desconocido. Respondí pensando que era un número equivocado. Al otro lado de la línea, una voz masculina firme pero extrañamente apresurada dijo: ¿Es este el señor Julián, el fontanero? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Somos de la iglesia de Santa Esperanza. Ha habido una rotura urgente en las tuberías del ala lateral. Necesitamos que venga hoy. Me acomodé en mi silla. Confundido. Era una iglesia conocida. Había asistido a servicios más pequeños allí antes, pero nunca de noche. Siempre programaban con antelación, siempre con esa formalidad típica de las instituciones religiosas. Pregunté: ¿hay alguna razón particular para que esto sea ahora? La respuesta fue cortante: este es un problema que no puede esperar hasta mañana. La fuga está empeorando, y hoy no habrá servicio, así que puedes trabajar con más tranquilidad. Necesitamos a alguien discreto. Eres de confianza. Su tono me molestó. Discreto. ¿Por qué alguien pediría discreción al arreglar una tubería? Pero al mismo tiempo, el dinero extra sería bienvenido, y siempre me he caracterizado por no hacer muchas preguntas. Respondí que estaría allí en 30 minutos, pero la extrañeza no acabó ahí. Poco después de colgar, recibí un mensaje con instrucciones para entrar. Usa la puerta trasera. Llama 3 veces. No respondas si alguien te pregunta qué haces. Eso me dejó helado. Para entonces, el cansancio del día se había desvanecido. Mi instinto me decía que me negara, pero algo dentro de mí, quizás curiosidad, quizás sentido del deber, me impulsó a seguir adelante. Preparé mi caja de herramientas, me puse el suéter, me prendí la credencial en la camisa y me fui. El camino a la iglesia fue corto, y cuanto más me acercaba, más notaba el silencio a mi alrededor. Ninguna voz,
ningún coche en el aparcamiento, ninguna música saliendo de las rendijas de las ventanas, como solía ocurrir durante los servicios. Aquella iglesia, que normalmente estaba vibrante, llena, bulliciosa, estaba vacía, muerta. Llegué a la puerta lateral, como me habían indicado, estaba entreabierta, la abrí con cuidado y caminé hacia atrás. La puerta trasera era de madera maciza, marcada por el paso del tiempo. Llamé 3 veces. Esperé, un hombre me abrió. Era uno de los asistentes. Lo reconocí de lejos. Ya lo había visto en los servicios, pero su rostro se veía extraño, tenso, pálido, sudoroso. Entra. Rápido, dijo mirando a su alrededor como si lo estuvieran observando. Entré, la puerta se cerró inmediatamente tras de mí. Me llevaron, sin decir muchas palabras, al pasillo lateral, esa misma parte de la iglesia que siempre me parecía más oscura. Mientras caminábamos, intenté entablar conversación. Entonces, ¿la fuga es grave? El hombre vaciló. Es una tubería rota, nada grave, pero hay que arreglarla hoy. El líder lo pidió. El líder, nunca lo vi en persona, solo de lejos, durante los servicios. Un hombre respetado, pero distante, siempre rodeado de otros hermanos. Nunca hablaba con las visitas, nunca bajaba del altar, daba órdenes, predicaba con fuerza, pero mantenía la distancia. Al llegar al pasillo, me dejaron solo. Me dijeron que podía trabajar tranquilo, que nadie me molestaría, y que, al terminar, debía salir por la misma puerta, sin avisar a nadie. La situación se volvía cada vez más extraña. Comencé a trabajar intentando concentrarme en la tubería, que efectivamente mostraba señales de humedad, pero mi mente no podía ignorar los detalles. El servicio de esa noche se había cancelado, algo que, según me dijeron, nunca había sucedido en los últimos 20 años. Ni siquiera durante las pandemias, la iglesia dejó de abrir. Siempre había alguna reunión, algún culto, alguna reunión. Además, ¿por qué hacer todo esto de noche, con tanta prisa, si solo era una tubería? ¿Por qué me ordenaron no hablar con nadie? Y lo más inquietante, ¿por qué la zona donde se encontraba la fuga estaba justo detrás del altar? Una parte que, en otras ocasiones, cuando estuve allí, siempre permanecía cerrada. Seguí examinando la pared con más atención. El mismo sonido hueco de la última vez, y la misma frialdad, un aire pesado, difícil de respirar. Esto no era solo una fuga, era una advertencia, una llamada, como si algo en su interior quisiera ser descubierto, o intentara desesperadamente permanecer oculto. De vez en cuando, oía ruidos provenientes de otras partes de la iglesia, pasos apagados, susurros, como si alguien estuviera observando mis movimientos, pero sin dejarse ver. Mi linterna empezó a fallar. Cogí una de repuesto, seguí cavando, removiendo el yeso de la pared, que parecía haber sido reforzado recientemente, y entonces encontré algo extraño, una marca, como una palanca oculta, cubierta de cemento fresco. Todo estaba muy bien disimulado, como si alguien dentro de la iglesia supiera de la existencia de esa entrada y hubiera intentado sellarla. Pero no lo suficiente. La humedad, quizás, estaba desmantelando el disfraz. Empecé a comprender que aquella noche no se trataba de una tubería rota, se trataba de algo oculto, algo que debía mantenerse oculto a la vista de los fieles, y que, por alguna razón, me había elegido como testigo. En ese momento, el miedo empezó a crecer, ese miedo que sientes cuando te das cuenta de que ves algo que no deberías, cuando pisas donde no debes, cuando entiendes que esa vocación nunca fue solo profesional, fue una prueba, una trampa, una invitación, y acepté. En cuanto entré en la iglesia, algo se me paralizó por dentro. No era solo el frío mármol contra las suelas de mis botas, era la atmósfera, el silencio, una oscuridad que no se correspondía con lo que uno espera de un templo. Incluso de noche, incluso sin servicio, siempre hay algo, una vela encendida, música de fondo, el leve murmullo de alguien rezando, pero allí, nada. La puerta trasera se cerró de golpe tras de mí con un clic seco. El encargado que me recibió no me dio su nombre ni me miró a los ojos durante mucho tiempo. Simplemente me hizo un gesto para que lo siguiera.
Caminamos por un estrecho pasillo lateral, donde el sonido de nuestros pasos resonaba como si estuviéramos en una catedral abandonada, y así parecía el lugar abandonado, solo que no tenía sentido. Era una de las iglesias más concurridas de la ciudad, servicios abarrotados, eventos, bodas, pero ahora, ante mis ojos, todo parecía olvidado. Las paredes, de piedra antigua, estaban cubiertas de discretas telarañas en las esquinas. El polvo se acumulaba en el pasamanos. Había humedad en el techo. Al pasar por una sala de apoyo, vi montones de sillas apiladas, aún con trapos encima, como si no se hubieran usado en meses. Pero la última vez que estuve allí, para arreglar un grifo del baño de mujeres, había mucho movimiento. Algo no encajaba. Nos detuvimos frente a una puerta pesada con una cerradura vieja. El ayudante sacó una llave vieja del bolsillo y la giró lentamente, como si el ruido pudiera despertar a alguien dormido. La abrió con esfuerzo, y un crujido rompió el silencio como una cuchilla. Me miró y dijo secamente: «Ya está aquí». La tubería se reventó detrás del muro. «Buena suerte». Antes de que pudiera preguntar nada, se alejó, rápido, en silencio, como si quisiera librarse de esa responsabilidad. Me quedé sola. El olor a moho me llenó la nariz. Encendí la linterna y entré. El espacio era estrecho, una especie de lavadero olvidado, con suelos de piedra irregulares y paredes de yeso mal enlucidas. Herramientas viejas estaban esparcidas en un rincón, junto con un cubo viejo y estantes cubiertos con telas negras. La tubería en cuestión pasaba cerca de la pared del fondo, y efectivamente goteaba. Un hilillo de agua continuaba mojando el suelo y formando un pequeño charco. Me agaché, examiné el punto de ruptura y comencé a trabajar. Pero había algo extraño. Detrás de la pared, sentí una ligera corriente de aire, como si hubiera un hueco allí, y un olor diferente, más frío, más denso, que se escapaba por las grietas. Toqué la pared con los dedos. Era de yeso, a diferencia de las demás, como si hubiera sido construida recientemente. Golpeé suavemente con la llave inglesa. El sonido que produjo no era el de una pared sólida, era hueco, como si hubiera algo más que hormigón detrás. Regresé a la fuga, pero algo me impedía concentrarme. La pared parecía llamarme, como si ocultara una verdad que llevaba mucho tiempo queriendo ser descubierta. Nunca he sido de los que creen en cosas místicas, pero en ese momento sentí como si alguien me observara, no con ojos, sino con su presencia, como si la habitación misma respirara, junto conmigo. Me levanté lentamente, pasé la mano por la pared. Había una pequeña grieta vertical, casi imperceptible, como una grieta mal sellada. Sentí ganas de irme, de fingir que no la había visto, pero mi conciencia no me lo permitió. Tomé un destornillador y comencé a golpear con cuidado, ensanchando la grieta, raspando el yeso. Con cada centímetro que caía, el sonido cambiaba. La pared no solo estaba hueca, sino que escondía algo. La luz de la linterna empezó a parpadear. Agarré la de repuesto. Al volver a iluminar la pared, apareció un símbolo entre la tierra. No entendía qué era. Parecía una cruz, pero deformada, como si la hubieran grabado con prisa. Debajo, una marca roja descolorida. ¿Tinta? ¿Sangre? No lo sé. Solo sé que me dio escalofríos. El suelo parecía más húmedo de lo que indicaba la fuga. Me agaché y me di cuenta de que el agua se filtraba por una pequeña grieta entre las baldosas. Eso no era natural. Ningún diseño de plomería dejaría un sistema tan abierto. Era como si la fuga se estuviera usando para tapar algo más. Una infiltración de adentro hacia afuera. Me senté un momento, intentando entender qué hacer. Me preguntaba, ¿por qué el asistente me había dejado solo allí? ¿Por qué este lugar estaba tan descuidado, si formaba parte de un templo que se enorgullecía de su perfección estética? ¿Por qué tanto secretismo, tanto silencio, tanto miedo? Empecé a oír un sonido, débil, como un susurro, pero no había nadie. La linterna me temblaba en la mano, el corazón me latía con fuerza. El sonido parecía provenir del interior de la pared, como si alguien, o algo, respirara allí. Retrocedí 2 pasos. El silencio, antes reconfortante, ahora era ensordecedor.
Me sentí como si estuviera dentro de una tumba, pero incluso con el miedo, algo dentro de mí insistía en continuar, como si mi presencia allí esa noche no fuera un error, como si la llamada para arreglar una tubería fuera, de hecho, una invitación del destino, y quizás, un grito de auxilio. Dejé las herramientas a un lado y bajé por el pasillo a buscar algo más fuerte, una palanca. Regresé decidido, ese muro iba a caer, necesitaba saber qué había allí, pero antes de que pudiera empezar, oí que llamaban a la puerta. Me giré bruscamente con la linterna, nada, solo sombras, pero estaba seguro de que ya no estaba solo. Me acerqué a la puerta, estaba cerrada por dentro, pero yo no la había cerrado. El pomo giró solo, como si alguien intentara entrar o salir, y entonces, al otro lado de la pared, un ruido seco, como si algo se hubiera caído, un golpe sordo, y luego, silencio de nuevo. Aquello ya no era una iglesia, era un lugar de secretos, un lugar que se tragaba a quienes se atrevían a preguntar, y yo simplemente había hecho la pregunta equivocada. La tensión en esa habitación era casi palpable, la fuga era real, sí, pero parecía la excusa perfecta para algo mucho mayor. Me pregunté si no me habrían traído allí con un propósito que nadie se atrevería a confesar en voz alta, y fue en ese momento, al centrar mi atención en la tubería rota, que todo empezó a tener sentido. Me acerqué con la llave inglesa, listo para retirar el revestimiento y exponer el punto dañado. El yeso que cubría la pared estaba húmedo, blando, como si ya se estuviera desmoronando. Al tocarlo, sentí que la superficie cedía ligeramente bajo mis dedos. Raspé con cuidado, intentando evitar más daños, y entonces, oí ese sonido, un sonido hueco. Me detuve, me enderecé, golpeé suavemente con el dorso de la llave. El sonido era diferente, como si no hubiera hormigón, ni otra pared detrás. Un eco suave, inusual. No era un soporte de mampostería típico, era una barrera falsa. Mi respiración se aceleró, la linterna temblaba en mi mano, el aire se sentía más denso, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo extra. Pasé el dedo por la línea de yeso y seguí despegando trozos de yeso, revelando un patrón descuidado, como si alguien hubiera levantado esa pared a toda prisa. No era una construcción antigua, era reciente, un parche, un disfraz. Volví a llamar. El sonido se repitió, más fuerte, parecía el eco de un vacío. No era un simple espacio entre paredes, era lo suficientemente grande como para contener algo, o a alguien. Recordé la sensación de antes, el aire fresco que venía de atrás, la corriente casi imperceptible. Junté las piezas, no era una fuga cualquiera, era un punto de filtración que venía del interior, de un lugar que no debería ser accesible. Estaba frente a una estructura oculta. Agarré la palanca, respiré hondo y comencé a abrir la grieta a la fuerza. Con cada chasquido, fragmentos de yeso caían al suelo como pequeños huesos al romperse. El sonido metálico de la herramienta contra la estructura resonó por toda la habitación y resonó dentro, como si hubiera un pasillo vacío y oscuro allí, oculto tras una fachada improvisada. Cuando logré abrir un hueco de unos 40 centímetros, suficiente para meter el brazo, sentí algo que me dejó helado. El aire que salía de allí era más frío que el del resto de la habitación. Olía a piedra vieja, a humedad, a silencio, pero había otro olor mezclado, un olor amargo, agrio, metálico, como a hierro oxidado, o a sangre seca. Aparté los fragmentos y alumbré con mi linterna. La luz reveló el interior de un túnel, estrecho, pero lo suficientemente alto como para que un adulto pasara agachado. El suelo era de piedra oscura, con marcas que parecían arañazos. Las paredes interiores eran de ladrillos viejos, cubiertos de musgo y goteras. Era como si ese espacio hubiera estado allí durante décadas, oculto, olvidado, o silenciado deliberadamente. Miré a mi alrededor. El asistente aún no había regresado. No se oía ningún sonido del exterior. La puerta seguía cerrada, estaba aislado. Pensé en salir y llamar a alguien, pero una parte de mí sabía que si dejaba pasar ese momento,
Quizá nunca tendría otra oportunidad de descubrir qué se escondía tras esa pared falsa. Agarré mi linterna de repuesto, me tragué el miedo y abrí la puerta a la fuerza con los hombros. El agujero me tragó como una boca abierta que me había estado esperando durante mucho tiempo. El interior estaba más frío de lo que había imaginado. La humedad se me pegaba a la ropa, el aire olía a óxido y polvo. Di mis primeros pasos con cuidado, atento a cada sonido, a cada sombra. La luz parpadeaba en las paredes, revelando símbolos grabados con carbón, fechas antiguas, números romanos. Pero lo que más me inquietaba era el silencio absoluto. Era como si incluso mis pensamientos resonaran en mi interior. Caminé unos 6 metros. El túnel giraba ligeramente a la derecha. Justo delante, una estructura de madera podrida bloqueaba parcialmente el paso. Intenté empujarla. Crujió. Cedió. Detrás, una puerta. Sí, una vieja puerta de hierro, con una cruz tallada en el centro. Pero era una cruz diferente, torcida, inclinada, como si la hubieran arañado con rabia o desesperación. El pomo era pesado, frío, pero cuando lo toqué, giró con facilidad, como si quisiera abrirse, como si me estuviera esperando. Al otro lado, una habitación, pequeña, mal iluminada, con las paredes cubiertas de telas negras que colgaban como cortinas. En el centro, una silla de madera, y alrededor, papeles, fotos, archivos, nombres, fechas, documentos y más documentos amontonados, todos sellados con los sellos de la iglesia. Me acerqué, confundida, tomé uno de los papeles. Era un formulario de membresía, un nombre de mujer, fecha de nacimiento, y una nota, transferido no lo cuestione. Cogí otro, y otro, todos con nombres de mujer, todos con notas similares, retirada, bajo observación, silencio, y uno de ellos, al leerlo, me heló la sangre. Era el nombre de una mujer que conocía, una feligresa, que simplemente desapareció. Nadie hablaba de ella, la explicación era vaga. Se fue, decían, pero ahora, allí, frente a mí, vi su expediente, con una foto descolorida, con la misma nota, restringido a la 3. ¿A la 3? Esa iglesia solo tenía 2 alas, la principal y la lateral. ¿O qué era a la 3? Seguí rebuscando entre los papeles. En un rincón de la habitación, una caja de madera entreabierta reveló un crucifijo roto y un velo de monja, o algo parecido. Junto a él, un cuaderno con relatos manuscritos, fechados hace más de 20 años. Voces femeninas que relataban disciplinas espirituales, purificación forzada, silencio absoluto. Me enfrentaba a algo terrible. Ese muro no solo ocultaba un túnel, ocultaba un sistema, un ciclo, un método, y posiblemente, víctimas. Regresé a la entrada del túnel con el corazón acelerado. El agujero seguía allí, la luz de la habitación seguía encendida, pero ahora era otra persona, el hombre que había entrado solo para arreglar una tubería. Había descubierto una entrada al silencio más oscuro de la fe corrompida, y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no podía fingir que no veía, ni podía silenciar lo que gritaba mi alma. El muro había caído, literalmente, pero era solo el primero de muchos. Podría haberme detenido ahí, sellado el agujero, arreglado la fuga, recibido mi pago y seguido con mi vida. Fingir que nada de eso había pasado, que la pared era solo una pared, pero algo dentro de mí me lo impedía, un instinto más fuerte que el miedo, más antiguo que la razón. Era como si algo me arrastrara hacia ese secreto, como si la verdad misma pidiera ser desenterrada. Volví a mirar el agujero abierto, el frío del túnel aún me invadía como un susurro, y en ese momento, decidí que no me iba a ir. Agarré el martillo y la palanca, empecé a ensanchar la abertura. Cada golpe contra la pared falsa parecía romper no solo el cemento, sino años, quizás décadas de silencio. Con cada pieza que caía, más hormigón podrido revelaba una extraña silueta. Pronto me di cuenta, no era solo un túnel, había una estructura metálica detrás, una especie de trampilla baja de hierro, de menos de 1,5 metros de altura,
casi oculta por una fina capa de cemento y pintura. Alguien había intentado ocultarla deliberadamente, como si quisiera borrar su existencia. La puerta estaba allí, oxidada, manchada, con las bisagras hinchadas y cerrada con un pestillo sencillo, casi infantil, pero tras el óxido, había marcas, arañazos, quizá nombres borrados, símbolos. Me acerqué con mi linterna, estaba cubierta de polvo y humedad. La toqué, estaba fría como el hielo, y latía, no literalmente, pero había una energía allí, como si el metal absorbiera recuerdos. Forcé el pomo, pero no se movió. Usé la palanca para presionar. Empujé con el hombro. Nada. El cemento circundante aún sostenía parte de la estructura. Empecé a martillar con más fuerza, sudando, jadeando, con la linterna entre los dientes. Con cada golpe, el sonido resonaba en la iglesia vacía como un grito ahogado, y cuando la cerradura finalmente cedió, un crujido seco rompió el silencio, y la puerta se abrió con un crujido que parecía de otra época. Al otro lado, un pasillo, estrecho, oscuro, sin luz, solo el haz de mi linterna atravesando la oscuridad. Las paredes eran de piedra tosca, como las de un sótano antiguo, pero había algo diferente, una ligera pendiente en el suelo, como si el camino descendiera lentamente. La humedad se filtraba por los lados, formando charcos que brillaban con la luz. El aire dentro era denso, más frío que en el túnel anterior. Olía a óxido, humedad y algo más, algo difícil de describir, como un libro viejo mezclado con cera de vela derretida y moho sagrado. Respiré hondo, di mis primeros pasos. Con cada paso, el suelo crujía bajo mis pies. En cierto punto, sexta trozos de madera dispersos. ¿Eran estantes caídos? ¿Bancos? No, eran partes de muebles rotos, y en medio de ellos, un zapato viejo, femenino, pequeño, olvidado. Allí mi corazón latía más rápido. Seguí adelante con el estómago revuelto. El pasillo giraba a la izquierda y descendía un poco más. Entonces, sextas señales en las paredes. No escritura, sino surcos, como si algo hubiera sido arrastrado por allí con frecuencia. También había huellas de manos, impresiones en el polvo, algunas recientes, otras antiguas. Era como si alguien hubiera intentado salir, o entrar. Me pregunté, ¿quién más sabía de este lugar? La respuesta me llegó minutos después, cuando me topé con la primera señal clara de ocupación, una vela apagada, aún con restos de parafina derretida, y junto a ella, una imagen religiosa enmarcada, tirada en el suelo. Era un antiguo retrato de la Virgen María, con los ojos arrancados con carboncillo, un símbolo invertido, dibujado en la esquina inferior. Empecé a grabar con mi celular. No sabía si podría enseñárselo a alguien, pero necesitaba grabarlo. La cámara temblaba en mis manos, la linterna parpadeaba. Cada sombra parecía moverse conmigo, cada ruido era una advertencia. Y entonces, al doblar la siguiente esquina, sexta otra puerta. Esta vez, era de madera, pero no por ello menos inquietante. Estaba cerrada con una gruesa cadena y un candado viejo. Junto a ella, un letrero metálico clavado en la pared, con letras casi descoloridas: sala de recepción, uso interno. Bienvenido. Me acerqué lentamente. El suelo frente a la puerta estaba cubierto de tierra, tierra de verdad, como si alguien hubiera cavado allí, y había huellas, recién formadas. Algunas retrocedían, otras se detenían frente a la puerta. Probé el candado, pero era seguro. Miré a mi alrededor y sexta una caja de madera apoyada contra la pared. Dentro, herramientas viejas, algunas oxidadas. Agarré una palanca y empecé a forzarla. Me costó un poco, pero el hierro cedió. La cadena cayó con estrépito. El pomo giró con dificultad. Y cuando la puerta se abrió, la oscuridad pareció cobrar vida. Mi linterna iluminó el interior. Era una habitación de techo bajo, paredes de piedra y suelo de madera podrida. En el centro, un círculo de velas desgastadas y apagadas. Y en medio, un banco, sencillo, y sobre él, una Biblia, abierta, pero no era un pasaje cualquiera, era Génesis 6, donde habla de los hijos de Dios que tomaron para sí a las hijas de los hombres. Cerré el libro con un escalofrío.
En un rincón de la habitación, había barrotes, un compartimento de hierro, cerrado por dentro, como una jaula. Dentro había trapos sucios, y un nombre grabado en la pared: Elena. Me giré en shock, respiré hondo. Era demasiado para procesar. Sabía que necesitaba salir de allí, pero al mirar atrás, oí un sonido, una respiración. Parecía que había alguien cerca, pero no había nadie allí. O sí que había. Me quedé inmóvil durante lo que me pareció una eternidad. Luego, reuniendo el poco coraje que me quedaba, corrí de vuelta por el pasillo, tropezando y sudando profusamente. La linterna parpadeaba como si quisiera apagarse. El sonido de mis pasos resonaba como si alguien me siguiera, pero cuando finalmente llegué a la puerta de hierro, seguía abierta, y más allá, el silencio de la iglesia. Pasé por el túnel, salí por el agujero y regresé a la habitación lateral, y allí, respiré, pero ya no era el mismo hombre. El fontanero corriente ahora llevaba encima algo que ya no podía ignorar, la certeza de que aquella iglesia escondía algo más profundo que goteras y filtraciones. Ella ocultaba un sistema, un secreto, y, quizás, una prisión. Ese pasadizo oculto no parecía destinado a ser descubierto. El espacio era estrecho, lo que me obligaba a agacharme para avanzar. Mis hombros rozaban las paredes frías y húmedas, como si el propio túnel me advirtiera: retrocede. Pero era demasiado tarde. El aire dentro era diferente. Cargaba con el peso de décadas de silencio, un olor a moho arraigado, como a libros viejos guardados en sótanos. Y había más, un ligero toque de azufre, incienso y algo que solo puedo describir como miedo añejo. Apuntando mi linterna hacia adelante, lo seguí lentamente, con el eco apagado de mis pasos. Pronto me di cuenta de que este lugar no solo había sido olvidado, había sido escondido intencionalmente. Todo allí parecía construido para permanecer oculto. Las paredes, a pesar de ser antiguas, habían sido reforzadas en algunos puntos con cemento más reciente, como si los accesos anteriores hubieran sido sellados. Y entonces comencé a ver, primero, arañazos en las paredes, dibujos toscos, como grabados a cuchillo. Algunas figuras eran reconocibles: ojos, cruces, espirales. Otras, absolutamente inquietantes, símbolos invertidos, letras antiguas, quizás en latín o hebreo. Una de ellas me llamó la atención: un triángulo dentro de un círculo, cortado por una línea vertical. Estaba dibujado varias veces, como si alguien intentara advertir o convocar a. Me detuve y pasé la mano sobre el símbolo. La piedra estaba rayada, irregular, y junto a ella, había papel quemado, fragmentos pegados entre las grietas de la pared. Tomé uno de los trozos. Estaba carbonizado, casi ilegible, pero pude ver el borde de una página, y una palabra resaltada: vigilia. Seguí caminando, intentando no hacer ruido. El túnel seguía recto unos 20 metros, pero pronto hizo un giro brusco a la derecha. Allí, las paredes cambiaron. La piedra dio paso a madera vieja, como si esa sección hubiera sido improvisada posteriormente. Vi tablones clavados con clavos oxidados, y entre ellos, pequeños agujeros. Miré por uno de ellos, y sexta oscuridad. Oí que algo caía más adelante, un crujido seco, como madera vieja al partirse. Mis sentidos estaban alerta, pero no me detuve. Al doblar la curva, el túnel se ensanchó ligeramente. Había una extraña estructura apoyada a la derecha, una especie de armario de hierro, pero sin puertas. Dentro, había objetos antiguos: un candelabro con marcas de cera derretida, un libro grueso forrado en cuero con símbolos religiosos grabados, una estola morada manchada, una fotografía en blanco y negro, de niños. Acerqué la linterna. La foto mostraba a 4 chicos con túnicas ceremoniales, tomados de la mano. Detrás de ellos, un muro de piedra muy similar al que yo pisaba. En la esquina inferior de la imagen, escrita a mano, había una fecha: 1964, y un nombre tachado con bolígrafo rojo: Elías. El objeto junto a la foto era aún más extraño: una pequeña campana de latón con la cadena rota. Al tocarla, resonó un sonido metálico, y, juro, por un segundo, el aire pareció vibrar.
como si algo, en algún lugar, hubiera acordado. En la pared opuesta, sexta una inscripción más reciente, escrita con carboncillo o algo similar. Decía: aquí comienza lo que nunca debió comenzar. El suelo allí era más inestable. Algunas tablas crujían bajo los pies. En una esquina, un cofre de madera entreabierto revelaba ropa rasgada, telas blancas teñidas de rojo oscuro. Una parecía una túnica ceremonial, la otra, una bata de niño. Me arrodillé lentamente, intentando comprender lo que tenía delante. Al retirar la tela, algo cayó del fondo del cofre, un collar, sencillo, con una cruz colgante, pero la cruz estaba partida por la mitad, y detrás, una inscripción casi descolorida: Ana Clara, 1972. Me quedé en silencio. Era como si esas paredes gritaran recuerdos que nadie quería oír. ¿Qué había pasado allí? Más adelante, el pasillo continuaba unos metros más hasta terminar en una bifurcación. Una de las entradas estaba cerrada con una vieja puerta de hierro con pestillos soldados. La otra, abierta, daba a una pequeña habitación. Entré. El lugar parecía una antigua capilla subterránea. Había un pequeño altar de piedra, cubierto de polvo y cera de vela, una silla de madera con el respaldo roto, y en las paredes, más símbolos, una cruz y una serpiente entrelazadas, un ojo dibujado dentro de una lágrima, y frases en latín, muchas de ellas parcialmente tachadas, como si alguien intentara ocultarlas: hágase la voluntad del demonio. Una voz que clama en la oscuridad, se limpia con sangre. Más tarde traduje: hágase la voluntad del diablo. Una voz que clama en la oscuridad, mediante la sangre, uno se purifica. Sentí náuseas, cerré los ojos unos segundos. Esto no era solo historia antigua, era un culto oculto, un lugar profano bajo un templo sagrado, como si allí se practicara lo contrario de lo que predica la Iglesia. No era un lugar de oración, era un lugar de invocación y de abandono. En la esquina de la habitación, un banco de madera con iniciales R.M. tallado a cuchillo. Debajo, un pequeño libro oculto, de tapa oscura y sin título. Lo abrí con cuidado. Dentro, listas de nombres, fechas y edades, sin apellidos, solo nombres de niños y jóvenes. Y lo más aterrador, junto a algunos nombres, estaba escrito: voluntario. Junto a otros, detenido. En la última página, una nota diferente, en rojo, como una advertencia: después de la tercera vela, no regreses solo, escucha las señales, no todo está enterrado. Cerré el libro con manos temblorosas. Esto ya no era solo una fuga, no era solo un pasillo, era un lugar de horror, extinguido, olvidado, o peor, protegido. Tomé fotos y grabé un video corto con la linterna. Me temblaban los dedos, el sudor me corría por la espalda, y la pregunta me rondaba la cabeza: ¿por qué ocultar todo esto? Y más, ¿quién sabía aún de este lugar? Miré hacia atrás. El túnel que me había llevado hasta allí ahora parecía más oscuro que nunca, pero necesitaba salir, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el silencio me envolviera por completo. Dicen que el silencio absoluto no existe. Siempre hay algo, un ruido lejano, el sonido de mi propia sangre en mis oídos, el susurro del viento a través de grietas invisibles. Pero lo que sentí allí fue lo contrario, un silencio pesado y denso, como si tuviera cuerpo, como si respirara conmigo, y en ese instante, en ese subterráneo olvidado, me di cuenta de que ya no estaba investigando algo extraño, había entrado en algo, y ese algo estaba vivo. Mientras exploraba los últimos metros del túnel, mi linterna empezó a fallar. Primero, parpadeos rápidos, luego, una ligera disminución de intensidad. La golpeé con la palma de la mano, intentando reactivar la luz, como si eso solucionara el problema. Funcionó un momento y luego se apagó de nuevo. Tragué saliva con dificultad. Busqué mi celular en el bolsillo con los dedos. Batería baja, sin señal. Intenté activar el modo linterna y conseguí una luz tenue, suficiente para ubicarme. Pensé en dar la vuelta, pero di 2 pasos más, solo 2 más. Fue entonces cuando yo oí un susurro,
casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para entender lo que decía. Mi nombre, Ricardo. Me detuve de inmediato, miré a mi alrededor. La linterna temblaba junto con mi mano. Intenté convencerme de que era un eco, mi imaginación, una insinuación de miedo, pero entonces volvió, un poco más fuerte, un poco más claro. Ricardo, era mi voz, alguien, o algo, llamaba por mi nombre, y lo que realmente me asustó no fue solo oírla, fue el tono, era suave, familiar, como la voz de alguien que me conocía, como la voz de alguien que me esperaba. Se me revolvió el estómago, el sudor de la espalda me helaba, no estaba preparado para esto, ni como hombre, ni como trabajador, ni como ser humano. Esta era otra dimensión de la realidad. Sentí una presencia, incluso sin ver nada. Era como si la pared respirara, como si el suelo susurrara con voces que provenían de debajo de la piedra. Retrocedí unos pasos, la linterna parpadeó, mi celular perdió la luz, y entonces, por un instante, sexta una silueta, algo entre sombra y humo, al final del túnel, inmóvil, estático, como si solo, mírame parpadeé, nada, parpadeé de nuevo, desapareció, eso fue suficiente, giré sobre mis talones y eché a correr de vuelta, sin pensarlo dos veces. Las tablas del suelo crujieron bajo mis pies, el techo parecía más bajo, el aire más enrarecido, mi respiración jadeante se mezclaba con el sonido de mis propios pasos, pero cuanto más corría, más lejana parecía la salida, como si el túnel se extendiera, se transformara, y entonces me di cuenta de algo aún más inquietante. Estaba solo. El asistente que me había llevado hasta allí, el joven tranquilo de la gorra oscura, ya no estaba donde debía estar. La entrada del túnel, antes mal tapada, estaba ahora completamente sellada. La puerta de hierro que había abierto con esfuerzo, volvió a cerrarse, como si nunca la hubieran tocado, como si todo fuera solo una alucinación. Pero yo sabía que no lo era. Golpeé fuerte la pared, lo llamé por su nombre. Carlos. Oye, ¿estás ahí? No hubo respuesta, no hubo sonido. Empecé a golpear con herramientas, con la linterna, con lo que tenía a mano. Nada, solo el eco de mi propia angustia. Solo, en un pasillo de piedra, con símbolos grabados por todas partes y voces, susurrando mi nombre. Me senté en el suelo, intentando recuperar el aliento. El miedo me paralizaba, pero algo, dentro de mí también me impulsaba a continuar. No porque quisiera, sino porque sentía que yo necesitaba. Es como si ese lugar me hubiera elegido, como si fuera demasiado tarde para volver a como eran las cosas antes. Recordé el collar que encontré en el baúl, y el nombre del niño, Ana Clara. Recordé la lista de nombres en el cuaderno, las palabras en latín, y me pregunté, ¿cuánta gente pasó por allí y nunca se fue? ¿Cuántos Ricardos habían sido llamados antes que yo? Me levanté lentamente. El miedo aún me atenazaba, pero necesitaba intentar salir. Volví sobre mis pasos, buscando cualquier señal de ventilación, grietas, luz natural, cualquier punto débil. Fue entonces cuando sentí una ligera brisa que venía de arriba. Me subí a un montón de piedras sueltas y alcancé una grieta en el techo. Acerqué la cara. Luz, una lámpara tenue, pero real. Venía de la iglesia. Grité, golpeé la piedra con la linterna hasta abrir más espacio. Me sangraba la mano, pero seguí, y, con gran esfuerzo, logré trepar y salir de detrás de un muro que daba directamente a la sacristía, oculta por una gruesa cortina. El lugar que una vez conocí como sagrado ahora parecía un escenario. Todo parecía falso. Las imágenes, los vitrales, los bancos impecablemente alineados. Tras el telón, el abismo. Miré a mi alrededor. Ni rastro de Carlos. Nada indicaba que alguien supiera lo que había pasado. Salí por el lateral de la iglesia y caminé unos metros hasta el coche. Arranqué el motor con las manos aún temblorosas. Conduje a casa en silencio, con la radio apagada. El mundo parecía diferente. Esa noche no dormí, y las noches siguientes, incluso con los ojos cerrados, yo oí susurros, pasos, mi nombre pronunciado lentamente en el silencio de la madrugada.
como si ese túnel aún estuviera conmigo, como si hubiera dejado una parte de mí dentro. Estuve ausente del trabajo durante días. No le conté a nadie lo que realmente vi. Solo ahora, años después, puedo hablar de ello, pero aún hoy no sé cómo explicar lo que le pasó al joven que estaba conmigo. Nunca lo volví a ver. Cuando volví a preguntar, me dijeron que nadie fue asignado para ayudar esa noche. Dijeron que era imposible, que yo fui solo, pero lo recuerdo cada detalle, y recuerdo el sonido, ese sonido que aún me llama hoy, cuando estoy en silencio, antes de dormirme. Ricardo, no sé cuánto tiempo estuve allí dentro. El reloj de mi teléfono dejó de funcionar y mi sentido del tiempo parecía distorsionado en ese espacio subterráneo, pero cuando por fin logré salir por la estrecha abertura que conducía a la sacristía, sentí que el mundo se había detenido. Cada paso era pesado, cada sonido de la iglesia resonaba como un trueno en mis oídos. Solo quería salir, respirar aire fresco, alejarme de todo eso, y olvidar. Pero cuando abrí la puerta lateral que conducía al pasillo principal, me di cuenta de que ya no estaba solo. Él estaba allí, interrumpido, el líder de la iglesia. No lo había visto en años, y sin embargo, parecía exactamente igual que la última vez que lo vi de lejos durante un servicio. La misma postura erguida, la misma mirada ilegible, las manos entrelazadas tras la espalda, el mismo silencio. No le sorprendió verme, ni siquiera parecía molestarle el hecho de que yo venía de un lugar donde, supuestamente, no existía nada. Él simplemente me miró fijamente. En silencio, sentía la garganta seca. Mi primera reacción fue intentar justificarme. Pastor, lo siento, vine a arreglar la tubería, pero la pared estaba hueca y oí ruidos. Pensé que podría ser una fuga más grande, así que, él no respondió. Dio 2 pasos lentos hacia mí. El sonido de sus zapatos en el suelo de la iglesia era el único ruido en ese momento. Ni cantos, ni voces, ni siquiera el ruido de la calle. Era como si el mundo se hubiera apagado a nuestro alrededor. Y luego dijo, con una calma que me puso los pelos de punta, este lugar no es para todos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si tuvieran peso propio. No habló en voz alta, pero la frase resonó como un trueno. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? ¿Una confesión? No sé. Me quedé allí parado, inmóvil, con el corazón acelerado y la mente tratando de comprender lo que todo significaba. Lo siento, logré murmurar, bajando la mirada. No fue mi intención, solo hacía mi trabajo. Esbozó una leve sonrisa, pero no era una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que uno da cuando ya sabe cómo termina la historia, cuando el juego está ganado. ¿Viste algo?, preguntó. Pensé en mentir, en decir que no, que solo entré un poco, que vi escombros, nada grave, pero la verdad me pesaba, y estaba demasiado cansado para fingir. Sí, respondí, vi un pasillo, marcas en las paredes, oí cosas, sentí cosas. Hay algo ahí, ¿verdad? Suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta. A veces, los ojos del cuerpo ven más de lo que deberían, pero el corazón es lo que necesita estar preparado. No supe qué responder. Él continuó, no, elegimos este lugar. Este nos eligió a nosotros, y exige ciertos sacrificios, ciertas renuncias. Mi mente daba vueltas. ¿Sacrificios? ¿Qué decía? ¿Era esto un templo o un escondite? ¿Un santuario o un portal? Tengo que irme, dije casi en un susurro. Él asintió, como si ya supiera que iba a decir eso. Olvidarás lo que viste, Ricardo. Con el tiempo, te parecerá una pesadilla, y si no lo olvidas, el tiempo se encargará de silenciarlo. Eso no fue una petición, fue una certeza. Fui a la puerta principal. Estaba abierta. La luz del día se filtraba a través de las grietas de la madera, pero cuando lo abrí, allí estaba, el asistente, el mismo chico de la noche anterior, de pie en la acera, cabizbajo. Al verme, simplemente negó con la cabeza, como si dijera, no deberías haber entrado. Crucé la acera y no miré atrás. De regreso a casa, me dolía la cabeza. Repasé cada detalle de lo que había vivido, el muro falso, el túnel, los símbolos, las voces,
Y ahora, el líder, hablando con tanta serenidad, como si todo fuera natural. Intenté dormir esa noche, pero su rostro aparecía cada vez que cerraba los ojos. Esa frase resonó: este lugar no es para cualquiera. Al día siguiente, decidí regresar, aunque me faltaba el coraje. Necesitaba comprender. Necesitaba verificar si todo aquello había sucedido de verdad o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Llegué temprano, antes de que abriera al público. La iglesia estaba cerrada. No había nadie. Llamé, esperé, no apareció nadie. A mi lado, un vecino barría la acera. Le pregunté si había visto al líder de la iglesia esa mañana. Me respondió que no había servicios programados esa semana, que la iglesia estaba cerrada por renovaciones internas. ¿Reformas? Me sentí aún más intrigado. ¿Y el ayudante? Un chico joven, con gorra oscura, trabaja aquí. No, el hombre me miró confundido. ¿Joven? ¿Una gorra? Aquí solo está el pastor y un señor mayor que viene a limpiar los bancos los lunes. Nunca ha habido ningún ayudante. Jovencito, sentí un hormigueo en la columna. Regresé a casa aún más confundido. Empecé a buscar información sobre esa iglesia. Encontré algunas noticias antiguas. Nada especial, pero había un detalle. La fundación del templo se remonta a principios del siglo pasado, y ya había informes de renovaciones en el ala en la que entré. En la década de 1960, me quedé allí, mirando la pantalla, intentando encontrar alguna conexión, y entonces, en un foro de historia religiosa, encontré algo que me hizo sudar frío. Algunas iglesias antiguas ocultaban cámaras subterráneas para rituales separados del culto común. Muchos de estos espacios fueron clausurados con el tiempo, pero algunos, se dice que nunca dejaron de usarse. Esa frase me persiguió durante días, y cada vez que recordaba la expresión del pastor, el tono tranquilo de su voz, la ausencia de sorpresa ante lo que veía, entendía más claramente: yo no fui el primero, y quizás, tampoco fue el último. A la mañana siguiente, me desperté, con la cabeza pesada y el corazón aún más pesado. Apenas había dormido. La escena en el pasillo, la presencia del líder de la iglesia, la desaparición del asistente, todo seguía en mi mente como una película desordenada, y, sinceramente, esperaba que todo hubiera terminado, que solo fuera otro capítulo extraño en la vida, que el tiempo lo borrara, pero no desapareció. Alrededor de las 9 alto, recibí una llamada de un número privado. La voz del otro lado era seca y directa. Simplemente dijeron: su pago se realiza en la oficina de la iglesia. Puede venir cuando quiera, pero venga hoy. Me quedé en silencio unos segundos. No había pedido el pago por adelantado, y a nadie le preocupaba esa rapidez. La urgencia con la que me citaban, ahora para cobrar, era sospechosa. Pero fui, tenía que acabar con esto, de alguna manera. Al llegar, encontré la puerta lateral sin llave, igual que la última vez. No había nadie en el pasillo, no había velas encendidas, no había oraciones en curso, un vacío. Incómodo, caminé hacia la secretaría, donde una mujer de mediana edad, a quien nunca había visto antes, me esperaba tras un escritorio sencillo. No me saludó ni sonrió, simplemente me entregó un sobre marrón. Aquí lo tienes. Lo recogí con cuidado. Era pesado. ¿Todo bien?, pregunté, intentando sonar casual. Ella asintió sin siquiera levantar la vista. Puedes irte. Volví a mirar a mi alrededor. La habitación olía a incienso viejo. Las paredes parecían recién pintadas, quizá para disimular algo. Tomé el sobre y me fui. Solo abrí el contenido en casa. Dentro estaba la cantidad acordada, pero también un extra, casi el doble, y junto al dinero, una pequeña nota escrita a mano, cuidadosamente doblada, para que la paz perdure. Agradecemos el silencio. Esas palabras me atravesaron como una espina en el estómago. No le había dicho nada a nadie, ni una sola palabra había salido de mi boca sobre lo que vi. Pero ellos lo sabían, sabían que había visto más de lo debido, sabían que, tal vez, no podría callarme, y la nota era un recordatorio, una advertencia velada. Instintivamente, no tiré el papel, guardé el sobre entero en una bolsa de plástico,
junto con el uniforme que llevaba puesto esa noche. Estaban sucios, polvorientos por aquel pasillo oculto, y quién sabe qué más. Algo dentro de mí me decía que podría necesitarlo algún día, como prueba, como escudo, o como desahogo, si todo salía mal. En los días siguientes, intenté volver a mi rutina, pero no pude, todo me recordaba a la iglesia. Empecé a investigar discretamente el lugar, su historia, antiguos miembros, rumores, y poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Me encontré con relatos de familias que se distanciaron repentinamente de la congregación, jóvenes que habían asistido a servicios religiosos durante años, y, de la noche a la mañana, cortaron lazos, se mudaron a otra ciudad y desaparecieron de las redes sociales. En antiguos foros de Internet encontré menciones de cultos paralelos. Estas reuniones, celebradas en noches fuera del horario oficial, se llamaban encuentros profundos. Algunos decían que eran rituales de purificación, otros hablaban de preparación espiritual para los elegidos. Pero lo más inquietante fue encontrar un comentario perdido en un foro de antiguos miembros. En esa iglesia, no todo es lo que parece. Hay puertas que no deben abrirse, y personas que no deben decepcionarse. Me quedé paralizado. Esa frase parecía escrita solo para mí. Volví a ese comentario varias veces, intentando encontrar al autor. Sin éxito, era una cuenta antigua y desactivada, pero había un eco de lo que había experimentado, una confirmación de que lo que sexta era real, y de que otras personas, quizás, también sabían, o sospechaban lo que estaba sucediendo en ese lugar. Comencé a evitar pasar por la iglesia. No es que nadie me hubiera amenazado, pero la advertencia fue clara, el mensaje fue directo. Ese dinero extra era más que un pago, era silencio comprado. Mi esposa notó mi cambio de comportamiento, no pude ocultarlo. ¿Pasó algo en ese trabajo?, preguntó una noche. Pensé en decírtelo, pero me quedé callado. Era un lugar extraño, mucho trabajo, respondí. Ella no me creyó, pero respetó mi silencio. En el fondo, sabía que esto no iba a salir de mi cabeza tan fácilmente, porque, aunque me pagaron, aunque me agradecieron mi discreción, había cruzado una línea, tocado por un velo que no debía haber sido levantado. Y ahora me pregunto, ¿cuántos ya habían visto lo que yo vi? ¿Cuántos aceptaron el dinero y lo olvidaron? ¿Cuántos no pudieron olvidarlo? ¿Qué había en ese pasillo? ¿A quién llevaron allí? Y lo más inquietante, ¿por qué guardan este secreto hasta el día de hoy? Durante días, cargué con esa nota como una sentencia silenciosa. Sabía que lo que vi en esa iglesia no era solo una coincidencia, era un atisbo de algo que llevaban años intentando ocultar. Y el silencio que me ofrecieron como pago empezó a pesarme como culpa. Yo, que siempre me había considerado un simple trabajador, un fontanero de confianza, al que llamaban para hacer reparaciones, discretamente respetado en mi comunidad, ahora me encontraba en medio de un oscuro misterio, y peor aún, llevando en mis manos un secreto que quizás no era solo mío. Comencé a observar más. En la calle, junto a la iglesia, noté miradas. Rostros conocidos que antes me saludaban con cariño, ahora apartaban la mirada. Había una atmósfera extraña en el aire, una mezcla de desconfianza y miedo, pero, aún así, necesitaba comprender, y más aún, necesitaba decidir si callar, o tener el valor de hablar. Fue entonces cuando empecé a contar. Primero, a un buen amigo, uno de esos que sabes que no te llamará loco, aunque todo parezca absurdo. Escuchó en silencio mientras le describía la fuga, el sonido hueco, la pared falsa, el pasillo, y, por supuesto, al líder de la iglesia que me esperaba a la salida, como si supiera exactamente lo que había hecho. Cuando terminé, no se rió, no dudó de mí. Al contrario, se acercó y dijo en voz baja: «No eres el primero en mencionar esto». Me quedé paralizado. ¿Cómo esto? He oído cosas. Gente que dejó la iglesia de repente, que cambió después de asistir a los servicios nocturnos. Un colega juró que oyó cantos desde el sótano a las 3 de la mañana, y una señora del barrio dijo que su marido vio un pasillo detrás del altar cuando renovaron el sistema eléctrico, pero nadie le creyó. Las piezas empezaron a encajar. Decidí buscar a otros amigos.
vecinos y antiguos feligreses. Algunos se negaban a hablar, simplemente bajaban la mirada y cambiaban de tema. Otros, más valientes, confesaron que ya habían presentido que algo no andaba bien. Un exmiembro me dijo nervioso que lo habían invitado a un retiro espiritual especial dentro de la propia iglesia. Según él, le ordenaron dejar su celular en casa, no decírselo a nadie y participar en una vigilia intensa que duró hasta el amanecer. Dijo que vio gente con ropa extraña, velas negras y símbolos en los pasillos, pero después de eso, sufrió un ataque de pánico y nunca regresó. Estos relatos me hicieron darme cuenta de algo aún más inquietante: había un patrón, un ciclo de silencio. Quienes lo sabían, o sospechaban, simplemente se distanciaron, abandonaron la iglesia, se mudaron a otro barrio, dejaron que el asunto se calmara, y con cada nueva generación, el secreto se enterró aún más, y allí estaba yo, con el secreto viviente en mis manos, el dinero en el sobre, la nota de agradecimiento, el vívido recuerdo del pasillo oscuro con sus paredes desgarradas. Todo era real, y, sobre todo, ahora era mi carga. Fue entonces cuando algo cambió en mí. Por primera vez comprendí el peso de la omisión. No decir nada sería lo mismo que estar de acuerdo. Aceptar el silencio sería como hacer un pacto con quien lo oculta. Y si yo, un hombre común y corriente, un hombre de familia, un cristiano que todavía tiene fe en Dios, no hiciera nada, ¿quién lo haría? Decidí grabar este video, no atacar a nadie, no acusar sin pruebas, si no fuera para compartir, para alerta, para que otros, como yo, quizás trabajadores comunes, hombres de familia, proveedores de servicios, sepan que no están locos ni están solos. Si alguna vez has vivido algo similar, si has visto o sentido algo extraño en lugares considerados sagrados, comenta aquí, cuéntanos de dónde eres. Ya no tenemos por qué tener miedo, y si tú, como yo, todavía tiene fe en Dios, sepa que la fe no es sumisión ciega, la fe es luz, y la luz nunca se esconde en pasillos oscuros. Quizás este video tenga consecuencias, quizás reciba mensajes, amenazas veladas, visitas inesperadas, pero hoy lo acepto con serenidad, porque entendí que si me quedo callado, soy cómplice, y la sangre de los que fueron heridos en este silencio también estará en mis manos. Ojalá este video llegue a un amplio público, que llegue a otros corazones inquietos, y que juntos podemos romper este ciclo. Han pasado semanas desde aquella llamada, que, a primera vista, parecía simplemente una llamada de servicio rutinaria. Desde entonces, muchas cosas han cambiado dentro de mí. Antes, solo era el fontanero del barrio, un hombre sencillo y trabajador, contratado para solucionar problemas en casas, negocios e incluso iglesias. Nunca imaginé que una pared agrietada me llevaría a enfrentarme a algo tan profundo y oscuro, pero después de todo lo que he visto y oído, ya no puedo fingir que no pasó nada. Y si has llegado hasta aquí, viendo todo lo que he compartido, tal vez entiendas por qué este derramamiento necesita suceder ahora, porque algo anda mal cuando una iglesia, que debería ser una casa de fe, esconde túneles detrás de muros falsos. Hay algo profundamente distorsionado cuando líderes que deberían proteger imponen silencio con sobres llenos de balas. La fe nunca se trató de ocultar, siempre se trató de revelar, de sacar a la luz. Lo que encontré tras esa pared, el pasillo oscuro, los símbolos inscritos, el silencio inquietante no correspondía al Dios que conozco. No había nada sagrado allí, y eso es lo que más me repugna. Usar el nombre de Dios para ocultar secretos. Usar la estructura de una iglesia para enmascarar prácticas que ni siquiera puedo explicar del todo, convirtiendo la fe en un escudo contra el miedo. Pero ahora lo sé, el silencio solo fortalece lo que está destinado a caer. Y llora, ya no puedo permanecer en silencio. Me contactaron después del video anterior, personas que viven en diferentes ciudades y países, y, sin embargo, las historias se repiten, paredes que ocultan pasadizos, habitaciones a las que solo unos pocos pueden entrar, sectas secretas, presión para no hablar, miradas intimidantes.
Es como si existiera una red subterránea de secretos que conecta los lugares sagrados con el miedo, pero también vi algo más crecer, algo más fuerte que el miedo, coraje, personas que decidieron contar lo que vieron, personas que compartieron sus dudas, sus experiencias, sus propios encuentros con lo inexplicable, y eso me dio la fuerza para continuar. No estoy aquí para atacar tu fe, de lo contrario, creo en Dios, y es precisamente por eso que hablo, porque Dios no habita entre muros falsos, Dios no susurra secretos en túneles ocultos, Dios no envía notas con amenazas veladas, Dios no camina por pasillos oscuros donde no entra la luz, Dios es verdad, Él es justicia, Él es transparencia, y si hay algo que necesita ser escondido, entonces tal vez nunca fue suyo. Por eso, hoy termino este video con el corazón apesadumbrado, pero con la conciencia tranquila, porque decidí no llevar este secreto conmigo, decidí no aceptar el papel de cómplice, y quizás tú, que me escuchas ahora, estés experimentando algo similar, quizás viste algo, quizás sentiste que algo no andaba bien, quizás te dijeron que te callaras, no te guardes esto para ti, la verdad no duele tanto como el silencio, y si tú también viste algo, habla, no hay necesidad de gritar, no hay necesidad de exponerse más de lo que puedes soportar, pero da un paso, escribe, comparte, comenta, rompe el ciclo. Yo solo era el fontanero, un hombre con las manos callosas, que entraba y salía de casas ajenas sin ser visto, un hombre invisible que, por casualidad, se topó con lo que muchos evitaban, pero hoy mi voz llega a personas en lugares donde nunca pensé que podría hacerlo, y si mi voz puede hacer eso, imagínate lo que podría pasar si el tuyo también se uniera. Yo solo era el fontanero, pero vi lo que muchos no se atrevieron a contar. Él comenta, yo también vi algo. Dale like si esta historia te hizo pensar. Suscríbete, la verdad necesita voces. Comparte este video con alguien que también merece saber que no está solo.